Es un placer para mí estar acá y muchas gracias por la invitación a presentar. La charla de hoy va a ser sobre trazabilidad, cómo aplicamos tecnología. Mi nombre es Martín Hagstrom, yo lidero la unidad de negocios de blockchain para IBM en Latinoamérica. Soy argentino, pero vivo en Santiago, vivo en Chile hace 11 años ya, así que estoy bien arraigado acá. Eh, Mi trabajo es ayudar a las empresas a implementar esta tecnología por toda la región. Y hoy lo que vamos a hablar es uno de los casos de uso que más fuerza ha tenido, que es el tema de la trazabilidad, tema de las cadenas de suministro, que tan importante es hoy, sobre todo en el tema de alimentos. La charla no va a ser técnica, pero voy a dar una pequeña introducción de qué es esta tecnología, solamente para que todos estemos en la misma página. No sé cuántos millennials habrá acá en la charla, pero no sé quiénes se acuerdan cuando uno iba a un almacén, cuando iba a una pequeña tienda y le fiaban. Cuando uno iba, elegía una cantidad de productos, una pequeña tienda de barrio, y se iba y no pagaba en el momento, le fiaban. Eh, la verdad, cómo funcionaba todo esto era que el almacenero o el dueño de la tienda tenía una libretita, como la que están viendo acá en la presentación, algo parecido así, y el señor anotaba cada uno de los productos que nosotros nos íbamos llevando. Y por otro lado, nosotros que íbamos a comprar también teníamos nuestra propia libretita y también anotábamos lo que nos estábamos llevando. ¿Por qué? Porque una semana después o 2 semanas después volvíamos y le teníamos que pagar lo que nos habíamos llevado, ¿no? Y todo eso andaba muy bien, todo eso funcionaba muy bien, hasta que quizás el almacenero, en vez de un 6 o donde escribió un 6 después se leía un 8 o un 9 y ahí teníamos una diferencia. Yo creía que le debía tanto, el almacenero creía que le debía tanto. Se resolvían esos problemas, uno miraba la historia de lo que nos habíamos llevado, la cantidad de productos y todo, y encontrábamos dónde estaba el error y resolvíamos si quieren, esa disputa. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con lo que pasa en nuestras empresas, lo que pasa en nuestras industrias? Y la verdad es que es bastante parecido. Cada uno de nosotros tiene cada empresa, cada organización, cada institución tiene su propio sistema de información donde va guardando cada uno de los pedidos, cada una de las salidas de mercancía, cada uno de los movimientos de dinero. Cada uno guarda dentro de su sistema, cada uno tiene su propia libreta de almacenero, si quieren. El tema es que por cada transacción, yo estoy enviando una X cantidad de productos, hay alguien que está recibiendo una X cantidad de productos y ese también tiene su propio sistema donde guarda y refleja la otra cara de esa transacción. Y así, a medida que las cadenas de suministro se van agrandando, tenemos múltiples sistemas o múltiples libretas de almaceneros que cada uno reflejan una parte de una misma transacción. Y si quieren, normalmente todo esto funciona muy bien, pero de vez en cuando hay alguna diferencia. Estas diferencias de que alguien anotó un 9 y en realidad era un 6, que pueden pasar. ¿Y cómo lo resolvemos? Porque cada uno tiene su fuente de la verdad, cada uno tiene su sistema que dice algo distinto y la forma de resolverlo es mediante ciertos procesos que hemos implementado en el tiempo, guías de despacho, papeles impresos, sellos con recibí conforme, cada uno de esos procesos que hemos inventado o incluso hacer reconciliaciones cada cierta cantidad de tiempo, poder comparar, etcétera. Todos esos procesos los hemos implementado justamente para reducir estas disputas que pueden aparecer en el tiempo o para poder resolverlas. Ahora, la verdad es que cada vez las industrias se vuelven más complejas y blockchain, esta tecnología, que es una tecnología que digamos que es nueva, pero en realidad tiene 10, 11 años ya, o sea, desde que surge a partir de las criptomonedas, tiene 10 años, se empieza a usar hace 4 o 5 años, se empieza a utilizar o se empieza a probar usar para otros casos de uso, sobre todo en temas de, de, de casos de uso financieros al principio y después se abordó mucho el tema de cadenas de suministro. Bueno, esta tecnología lo que viene es ayudarnos a esta problemática, a estas distintas versiones de la verdad. ¿Cómo funciona? Y esto es lo único que voy a hablar de tecnología.
estamos hablando de una especie de base de datos que está distribuida por los distintos miembros de una red de negocios, de una red donde hay distintos participantes y donde vamos a ir agregando transacciones y esa transacción que voy agregando, no sé, despaché X cantidad de productos, esa transacción se agrega en todos estos distintos ledgers, en todas estas distintas bases de datos. Se replica ese registro nuevo en todas las distintas bases de datos. Y tiene una característica importante que es que cuando un registro se agrega y todos los demás aceptaron que cumplió las reglas, etcétera, o sea, ese registro queda ahí para siempre, no se puede ni modificar ni se puede eliminar. Decimos que es inmutable. Y esto, que parece una característica muy, muy simple, la verdad es que hace, y ahora vamos a ver por qué, que pueda resolver un montón de problemáticas dentro de estas redes de negocio. Yo voy a poder confiar en datos aunque no los haya escrito yo, que eso hasta ahora no se podía hacer. Cada uno confiaba en su propio sistema porque era el único que yo lo controlaba. Yo no voy a estar confiando en el sistema que podía cualquiera modificar un dato o que mi competencia podía modificar un dato. Yo necesitaba tener mis propios registros. Y así era como todos tenemos, o todos hoy tenemos, los datos en distintos hilos de información. Y que hemos tenido todos estos procesos para facilitar o agilizar el intercambio de información. Ahora, de lo que yo voy a hablar hoy es una plataforma, una red que ya existe, que utiliza esta tecnología, utiliza blockchain, que se llama IBM Food Trust. IBM Food Trust, ahora voy a contar un poco la historia, cómo surge a partir de un caso de uso con Walmart. Pero lo importante es que, si bien empezó como un proyecto en particular con Walmart, se transformó en una plataforma para la industria de los alimentos, para trazar alimentos, donde lo que buscamos es que participen desde el productor hasta el consumidor, con todos los eslabones de la cadena de suministro intermedio. Productores, empresas que producen alimentos, que manufacturan, intermediarios, empresas de transporte terrestre, retailers, empresas de CPG, empresas que dan servicios al campo. Cualquiera que participa hoy de la industria de los alimentos puede participar de esta red. Y lo que vamos es recibiendo distintos eventos de trazabilidad, distintas informaciones, distintos datos de cada uno de estos actores. El dueño del campo cosechó, o antes de eso incluso no sé, hicieron ciertas mediciones o le pusieron cierto producto o alimentaron a los animales de tal forma. Después esos productos se transportaron de tal forma a alguna otra institución, esa institución hizo algún tipo de transformación, y cada uno de esos eventos los vamos a ir recibiendo en IBM Food Trust. Cada actor de la cadena de suministro va a estar enviando estos eventos que son relevantes y los vamos guardando. Y después tenemos la opción de que algunos de estos actores puedan hacer búsquedas para entender qué es lo que está pasando con un lote de alimentos, por ejemplo, o incluso mostrarle cierta información a la cadena, al consumidor final. Acá hay algo que es importante, es que esto es una plataforma, es algo que está abierto para cualquier miembro del sistema de alimentos. No es que es un proyecto particular para una empresa, sino que esta es una red que es global, que tiene participantes en todos lados del mundo, diría hoy. Hay participantes aquí en Chile, hay productores, hay retailers conocidos, que ahora voy a nombrar algunos, hay empresas de CPG, de consumo masivo, hay productores de materias primas, hay todo tipo de empresas que participan de esta red y es una red que es global. La plataforma IBM Food Trust está dividida en varios módulos. El módulo de trazabilidad, que es un poco el que describí recién, es el corazón de todo esto. Recibo distintos eventos de trazabilidad de los distintos actores, los voy guardando en la blockchain, que la blockchain es importante porque lo que me permite es poder confiar en datos aunque lo haya escrito otro. Yo sé que si alguien dijo que transportó una mercadería a una determinada temperatura, después el día que haya un problema no lo va a poder modificar.
sabemos que está ahí. Eso no quiere decir de que no me puedo equivocar. Si yo me equivoco, puedo hacer un nuevo registro donde corrijo y queda toda la historia auditable de lo que fue, de lo que ocurrió, ¿no? Eso es bien importante. Pero bueno, el primer módulo es el de trazabilidad, que es el que me da toda la historia de lo que pasó con un determinado alimento, todas las transformaciones que pudo tener. El segundo módulo es el módulo de certificados, el módulo o de documentos. Lo que permite este módulo es organizar o guardar en un solo lugar y poder administrar, manejar todos los certificados asociados con un actor de la cadena de suministros o con todos mis proveedores. Esto, por ejemplo, un caso, lo que usaba esto, por ejemplo, es Nestlé, que tienen, por ejemplo, imagínense que para hacer yogures, tienen distintos productores de distintos lados del mundo, proveedores que le proveen frutas y leche y lácteos, etcétera, y lo que hacen es, ellos tienen que administrar certificados que habilitan a todos estos proveedores de un montón de lugares del mundo. ¿Qué quiere decir administrar esos certificados? Es verificar que los certificados no estén vencidos, etc. Entonces, esta es una forma de intercambiar certificados para el proveedor en vez de estar enviándole un certificado a múltiples clientes, puede subirlos en un solo lugar y habilitar a sus clientes a visualizar ese certificado, ¿no? Entonces, le facilita la vida tanto a quien tiene que estar controlándolos como a quien tiene que estar compartiéndolos. El módulo de Fresh Insights o Hypertrust es un módulo que lo que hace es aplicar cierta analítica sobre los datos de trazabilidad para tomar mejores decisiones. Básicamente lo que busca acá es alargar el tiempo en góndola de los productos, ¿no? O sea, poder utilizar antes o poder poner a la venta antes o poder los productos que están más cerca de vencer, si quieren. Es un poco el concepto. Hay un ejemplo, creo que no lo tengo entre los ejemplos, así que lo voy a contar ahora. Este módulo surgió a partir de un proyecto que hicimos con una empresa que es productora de hamburguesas, se llama Golden State Foods, es uno de los productores de hamburguesas de McDonald's, no es el único obviamente, pero es uno de los productores de hamburguesas de McDonald's en Estados Unidos. Wendy's, la competencia de McDonald's, tiene como eslogan Never Frozen, nunca congelado. Y esto es porque McDonald's usa, sin nombrarlos, es porque McDonald's usa hamburguesas congeladas. Golden State Foods, este proveedor de hamburguesas, le toca la puerta a McDonald's y le dice, yo te puedo entregar hamburguesas sin congelar. ¿Y de qué forma lo hicieron? Básicamente es utilizando los datos de trazabilidad que ya estaban en FoodTrust. Ellos tienen una implementación de FoodTrust bastante interesante, utilizando sensores para verificar cadena de frío, etc. Y lo que hicimos con ellos fue desarrollar este módulo que lo que permite es tomar todos estos datos de la trazabilidad, tomar los datos de los pedidos que tienen de su cliente, que en este caso era McDonald's, y poder tomar una mejor decisión de cuál era el primer producto que tenían que entregarle a McDonald's en determinadas zonas, etc. De esa forma, lo que estaban haciendo es entregando un producto más fresco, ¿no? Así surge este módulo. Este módulo, si bien surgió para el tema de las hamburguesas, puede ser utilizado para cualquier tipo de productos. Y después otros módulos como este que pueden surgir a partir de necesidades de un cliente nuestro, algún tercero, podemos hacer que crezca la solución con nuevos módulos y nuevas funcionalidades. Yo no lo dije, creo que ya lo pusieron en el chat, que la idea es que al final hagan preguntas, que hagan preguntas en el chat, si las quieren ir haciendo antes también, pero yo voy a empezar a leerlas al final después de la presentación, así que cualquier duda que tengan las podemos ver después. Yo hablé que esto es una plataforma que está abierta para la industria de los alimentos y esto es bien, bien importante. Y algo que no es menor es que esta solución tiene valor por distintas razones. Primero hay un tema tecnológico, ¿no? O sea, hay un tema de que esta es una solución que está basada en esta tecnología, en blockchain, que nos da seguridad para poder transaccionar entre distintos miembros de una cadena de suministro. O sea, eso es importante, pero yo creo que no es lo más importante. O sea, es lo fundacional, tiene que estar. O sea, usamos esta tecnología que nos permita, es un habilitador para poder proveer una solución como esta.
Lo segundo es que utilizamos estándares, usamos estándares GC1 para el tema de tanto de numeraciones, etcétera. Utilizamos Hyperledger, que es ya hoy un estándar de lo que es blockchain para las empresas. Nos podemos conectar o podemos recolectar datos utilizando EDI o conectándonos con RPs. O sea, tenemos una forma muy simple de conectarnos y de facilitar la adopción de este sistema. Esto es muy importante porque lo que buscamos con esto no es reemplazar todos los sistemas que tengan las distintas empresas, sino tener una forma simple de conectarnos con los sistemas actuales y poder compartir información entre los distintos miembros de la cadena de suministro. Eso es bien importante. Esto no busca reemplazar un RP o un sistema del campo que ya tengan, sino lo que busca es poder conectarse muy fácilmente para poder recibir esos datos y los datos que son relevantes poder compartirlos con los demás miembros de la cadena de suministro. Lo otro es importante esto es una aplicación que no es de un actor en particular. Eh, yo dije que iba a contar un poco cómo surgió esto. Esto empezó con un proyecto con Walmart, pero que ahora voy a contar cuál era el caso de uso que tuvo Walmart. Pero la decisión que se tomó después de haber implementado ese primer piloto fue que si esto era un proyecto de Walmart, no iba a ser muy distinto a cualquier sistema de trazabilidad que había existido hasta ahora. No iba a ser realmente muy distinto y ellos iban a tener que hacer todo el esfuerzo por subir a todos los proveedores, etc. Y la decisión que se tomó ahora, que se tomó en ese momento fue Walmart se quedó con la posición de yo soy un cliente más, yo soy un actor más y ustedes promuevan esto como un sistema para toda la industria. Y se formó una especie de órgano de gobierno, de governance, para esta red que se toman las decisiones. No es IBM quien toma las decisiones de la red, sino que es un grupo de empresas que son casi todos los miembros fundadores y hay otras empresas que se pueden ir sumando en el tiempo que toman decisiones sobre la red, sobre nuevas funcionalidades, toman decisiones sobre temas, por ejemplo, de los datos. Hay ciertas reglas que se han puesto al principio que no se pueden cambiar, por ejemplo, que los datos son de quien los está escribiendo y ese es el único actor que puede visualizar los datos de forma inicial. Yo escribo un dato, yo soy el único que lo puedo visualizar y yo decido con quién lo comparto. Y eso es bien, bien importante. Nadie de la red puede estar visualizando los datos si el que creó esos datos no lo autorizó. Entonces, es sumamente importante eso cuando estamos pensando en una red donde hay empresas que compiten entre sí. Ahí ya ven algunos logos, no sé, hay empresas como Walmart y hay empresas como Carrefour y hay otros retailers más que participan de esta misma red. Eso es muy bueno porque genera un efecto de red importante. Walmart está subiendo algunos invitando a algunos proveedores, Carrefour está invitando a otros de sus proveedores, y la verdad que los proveedores de Carrefour son proveedores de Walmart y los proveedores de Walmart son proveedores de Carrefour. Entonces, eso genera un efecto de red que hace que la red crezca muy, muy rápido y eso es bien importante. Pero todos estos temas de gobierno, temas de quién toma las decisiones, de cómo es el modelo de privacidad de los datos, etcétera, se vuelven sumamente relevantes cuando tenemos empresas que, por ejemplo, compiten entre sí, ¿no? O incluso, no sé, un productor le puede vender a Walmart, pero también le puede vender a Carrefour. Y no quieres que un retailer sepa qué cantidad le está entregando al otro, o, no sé, los datos de su orden de compra de un lado a otro, etcétera, ¿no? Entonces, todo el tema de privacidad de los datos es bien, bien importante y está considerado desde el diseño de la solución. Y lo que yo creo que es lo más importante es que esta red no es lo tecnológico, sino es el ecosistema, es quiénes son sus miembros. Y acá estamos hablando, acá hay algunos logos que son un poco los primeros miembros, son los miembros quizás que globalmente son más conocidos y por eso están en esta presentación, pero hay miembros de todo tipo. Tenemos retailers como Walmart, como Carrefour, empresas de CPG como Nestlé, Unilever, está Golden State Food, que es la empresa de las hamburguesas que comenté antes, Driscoll, McCormick, Dole, pero también hay empresas en Chile, por ejemplo, Agricom es una empresa una productora de frutas que es parte de esta red. Hay empresas en Ecuador, productores de camarones, productores de lácteos. Entonces, tenemos múltiples miembros de un montón de tamaños distintos. Es una red que está pensada para que puedan participar
todos los tipos de empresas, desde la empresa muy grande multinacional hasta el pequeño productor. Y lo más importante de esto es que todos tienen que tener un retorno de inversión. Todos tienen, no, o sea, todos tienen que tener incentivos a participar. Entonces, todos los tipos de participantes, ya sea que yo soy un productor, o soy un retailer, o soy una empresa de CPG, todos tienen incentivos distintos. O sea, la aplicación está diseñada para que todos reciban incentivos a poder participar. Quizás tenemos, no sé, un ejemplo, un pequeño productor de aceite de oliva que lo que está haciendo es, con los datos de trazabilidad, poder posicionar su marca mejor, poder mostrarle al consumidor datos para poder diferenciarse de su competencia. Ellos hacen un aceite de oliva que es súper premium y lo que están buscando es diferenciarse de la competencia. Poder mostrar cómo producen, poder mostrarle al consumidor final cómo producen ese aceite de oliva y poder diferenciarse de su competencia. Y quizás un retailer lo que está buscando es más un tema de eficiencia. Entonces, los distintos miembros, los distintos tipos de empresa tienen incentivos distintos a participar de la red. Algo que es importante tanto del ecosistema como de los incentivos de participar de la red, y por qué yo digo que el ecosistema es, yo creo, lo más importante y mucho más que lo tecnológico. A mí me gusta dar un ejemplo. Puede haber dos redes sociales exactamente iguales, una igual a Facebook, exactamente igual tecnológicamente hablando, pero yo voy a subir mis fotos a donde estén mis amigos. Acá pasa un poco lo mismo. Puede haber dos redes basadas en blockchain y muy, muy parecidas una a la otra, pero la verdad que tecnológicamente hablando, pero la verdad que el valor principal es que yo voy a subirme donde ya estén mis clientes, donde yo ya puedo, o donde esté mi cadena de suministro, donde el esfuerzo por subir a mi cadena de suministro sea menor. Entonces, la verdad no es una cosa o la otra, porque el ecosistema sin la parte fundacional de la tecnología o el gobierno no funcionaría, o no se podría dar, pero son como distintas capas de qué es lo que le da valor a esta red. Esto es solamente una pantalla para que se imaginen un poco cómo es. La verdad es que los proyectos son proyectos cortos, donde lo que buscamos es conectar los sistemas, o cuando no hay sistemas es crear alguna aplicación o conectarnos contra incluso una planilla de cálculo, donde podemos subir datos. Cada eslabón puede estar subiendo datos. Y lo que le permite después al usuario final es poder, a partir de una pantalla, poder hacer búsquedas a partir de, por ejemplo, un lote de alimentos, o a partir de los datos que están en el código de barras, no sé, una bandejita. Esta pantalla no se ve, no, lo van a estar viendo muy chiquito, así que no se ve, pero es una búsqueda que está haciendo una empresa llamada Psicofina de un paquete de café. Entonces, lo que pusieron fue los datos que aparecen en el código barras de ese café, y lo que le permite es poder saber quién fue el importador, quién fue el exportador, por qué fábricas o por qué procesadoras pasó este lote de alimentos, o a qué lote pertenecía, de qué campos o de qué fincas llega ese café, etcétera. Toda la cadena de suministro desde que sale de la finca hasta que llega, en este caso, a el importador. Si estuviéramos parados en los pies de, por ejemplo, un retailer, podríamos ver incluso en qué almacén lo recibió el retailer, en qué tiendas está el resto de producto que pertenece a este mismo lote, ¿no? Entonces, dependiendo en dónde me paro de la cadena de suministro, voy a ver información distinta, ¿no? Ahora voy a mostrar un par de ejemplos, algunos ejemplos de casos de uso, ¿no? De cómo se está usando esta solución. Porque algo bien importante es que no toda la solución, no, si bien es una única solución con varios módulos, no todas las empresas lo están usando de la misma forma, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, esto surge, como dije yo, como dije antes, a partir de Walmart, un proyecto con Walmart, que lo que estaban buscando ellos era facilitar o acortar los tiempos en los que ellos hacen un recall, cuando tienen algún tema de food safety, cuando tienen un problema de algún alimento contaminado.
A ellos les llevaban 7 días más o menos en hacer esta búsqueda. ¿Qué quiere decir esta búsqueda? Es a partir de, por ejemplo, una bandejita de lechuga, poder identificar de qué proveedor era, a qué lote pertenecía ese proveedor y en qué tiendas tengo el resto de producto que pertenece a ese lote para poder retirarlo. Como ellos tardaban 7 días en hacer esto, y ojo que es bastante, en la industria, en el retail, se tarda incluso más que eso. Walmart estaba bastante orgulloso de esos 7 días. Pero como tardaban 7 días, lo que terminaba pasando es que tenían que terminar sacando, si lo que estaba pasando era grave, tenían que sacar todo el producto de góndola hasta poder identificar la fuente y recién ahí. Y en 7 días, o incluso hay un ejemplo no con la lechuga, sino con la espinaca, hace unos 10 años, y ahora van a entender por qué me doy tanto para atrás, que se empieza a enfermar gente por haber consumido espinaca en Estados Unidos, empiezan a haber casos, durante 2 semanas se quita todo el producto de góndola, no se vende espinaca en ningún lugar de Estados Unidos, hay un par de muertes, o sea, o más de un par, hubo como 20 o 26 muertes, aparecen casos en todos los estados. Tema grave, durante 2 semanas obviamente no se vendió espinaca en ningún lugar de Estados Unidos, hasta que detectan el origen del problema. Ahora, lo grave no fueron esas 2 semanas donde no se está vendiendo, sino que la verdad es que la industria tardó 7 años en volver a vender la misma cantidad de espinaca a lo que se vendía el día antes de ese evento. El golpe a la confianza del consumidor fue tan grande, eh, por lo que pasó y encima por toda la prensa que se generó alrededor de esto, que por no de verdad poder dar una solución rápida, no poder detectar el problema y poder decir es este problema con este lote de alimentos y ya lo quitamos, eso fue lo que generó un golpe en la industria muy, muy grande que recién tardó 7 años en poder recuperarse, ¿no? Entonces, poder dar una respuesta rápida es súper importante para estos casos. Lo que hicimos con Walmart fue poder poner a toda la cadena de suministro, empezamos con mangos para hacer un piloto, y esa misma búsqueda que le llevaba 7 días pasamos a poder hacerlo en un par de segundos. Hoy Walmart está haciendo eh, el trabajo de subir a los proveedores de hojas verdes, empezó con eso, y después va a seguir creciendo con demás productores de más otro tipo de categorías. Ahí vimos un caso orientado a la seguridad de los alimentos, inocuidad. Este es un caso distinto. Esto es un grupo de 6 productores de camarones de Ecuador. Son los 6 mayores productores de camarones. Y la problemática que tenían era más alrededor de fraude. Se venden como camarones ecuatorianos, camarones en el mundo, camarones que no son ecuatorianos. Hay camarones en Asia, que son camarones en realidad que son mucho más chicos, pero los inyectan para agrandarlos, o sea, y se venden como camarones ecuatorianos. O sea, lo que buscaron estos productores es poder darle datos de trazabilidad a los compradores para poder generar una especie de marca país. Y lo que buscaron fue decir, los camarones ecuatorianos vienen con trazabilidad. Entonces, hoy estos 6 productores que tienen la mayor cantidad de producción de camarones en Ecuador, que son parte de esta alianza, de este partnership, todos están arriba de la red de IBM Food Trust, todos están teniendo la trazabilidad y mostrándole a sus compradores los datos de trazabilidad para poder garantizar primero que esto es un camarón ecuatoriano y por otro lado le muestran información que es relevante para el comprador. Y estoy hablando de importadores, ¿no? O sea, de grandes compradores. Entonces, de qué se alimentó y ese tipo de cosas. Lo que están buscando ya como una segunda fase es mostrarle ciertos datos al consumidor final, que no necesariamente van a ser los mismos datos que le muestran al comprador, ¿no? O sea, van a ser datos distintos. De trazabilidad sí, pero al consumidor final uno busca ya contarle más una historia del producto que está consumiendo. ¿Qué es este caso de Carrefour, no? O sea, Carrefour, otro retailer, pero con un caso de uso completamente distinto. Lo que estaban buscando es posicionar su marca propia en este caso, de pollos. Ellos tenían esta marca que se llama Pollo Campero, que es un pollo que se lo trata de una forma especial, se lo alimenta de una forma especial, etc.
Y lo que buscaron ellos fue poder contarle esta historia al consumidor final. Fue más un tema de posicionamiento de marca. Entonces le agregaron un código QR a la etiqueta y los consumidores finales con su celular pueden leer este código QR y poder ver información de cómo se lo alimentó, etcétera, de qué día es, qué día se lo mató, etcétera, para poder saber, tener información de los alimentos que estamos consumiendo. Entonces, esto está muy asociado a un tema de posicionamiento de marcas con el consumidor final. Y este es otro caso de Ecuador, es un caso de lácteos. El ordeño es un productor de leche en Ecuador, un productor de lácteos en Ecuador, y ellos hicieron esta implementación con dos objetivos. Un objetivo fue ellos no tienen demasiada integración vertical, o sea, tienen unos campos propios, pero le compran a muchísimos productores chicos, y lo que estaban buscando era agilizar todo el proceso, ¿cómo se llama? Todo lo que sea el proceso de recolectar información de los pequeños productores para, por un lado, poder medir al pequeño productor, poder agilizar el proceso del pago al pequeño productor, y todo lo que hoy se lleva en cuadernos y cuadernos de papel, digitalizarlo para poder agilizar todo ese proceso. Toda esa información ellos tienen que también mostrárselos al regulador. Es información que si alguno de los pequeños productores comete o hace algo que no debe hacer y el ordeño no es capaz de mostrarle al regulador toda esta información, el ordeño es quien recibía las multas, etc. Entonces, lo que se hizo fue digitalizar este proceso, poder tener información de lo que pasa con los pequeños productores para poder mostrarles primero para poder hacer una mejor gestión el ordeño y poder mostrarles ciertos datos al regulador. Pero por otro lado, ellos tomaron una de sus marcas de leche y lo que hicieron fue agregarle un código QR un poco parecido a lo que pasaba con el caso de Carrefour, para que el consumidor final pueda tener información sobre la leche que está consumiendo, qué tan fresca es, etcétera, ¿no? Entonces, de qué región sale, o sea, toda esa información. Uno puede contar una historia a partir de los datos de trazabilidad. Y este es el último caso que voy a contar, y ya ahí los dejo para empezar a hacer preguntas. Estoy un poquito pasado de la media hora, que lo que quería mostrar es un ejemplo de cómo se está usando la plataforma para poder mostrarle datos al consumidor final. En este caso es una aplicación de café, donde el consumidor final puede leer en algún lado del mundo, puede estar leyendo con su celular y poder entender de dónde sale ese café, de qué finca, de qué barrio en particular, cuáles son las necesidades de una determinada zona. Incluso esta plataforma tiene una parte que se llama Thank My Farmer, agradece a la finca o al campesino. Y le permite a una persona hacer una pequeña donación para agradecerle a esa finca, entonces, o apoyar un proyecto en particular de alguna cooperativa de esa zona, etc. Esta es una forma de utilizar la plataforma, ¿no? Entonces, que esta empresa en particular eligió para... Entonces, lo importante acá y lo que yo quiero que se queden es la plataforma, lo que nos permite es recoger datos de trazabilidad de todos los eslabones de la cadena de suministro y con esos datos y tener una única versión de la verdad, ¿no? Esa es la parte de blockchain. En vez de tener toda la información en distintos silos, yo puedo tener una única versión de la verdad y poder tener una visibilidad completa de lo que pasa en toda la cadena de suministro. Y con esos datos yo puedo tener objetivos distintos. Yo puedo utilizar esos datos para poder hacer recalls más rápido, el caso de Walmart, es un tema de seguridad de los alimentos, de cuidado. Puedo hacerlo como una forma de posicionar una marca, como el caso que vimos con Carrefour o que conté con el aceite de oliva. Puede ser un tema
un tema social, como estamos viendo acá con el café, donde yo lo que busco es que la gente entienda de dónde vienen los productos que se están consumiendo. O puede ser un tema de reducir el fraude, como vimos con el tema de los camarones. Entonces, son distintas formas o distintos casos de uso de las cuales se usa la misma plataforma y los mismos datos, pero lo que hay que hacer es presentarlos de una forma distinta a mis clientes, ¿no? Y lo último, y esto es solamente un poco anecdótico, pero varios de los ejemplos que vimos hasta ahora, las empresas ya han contado que están teniendo beneficios desde el punto de vista de aumento de ventas. Está el caso de Carrefour, que dice que han aumentado las ventas. El caso de los lácteos, el caso de los camarones ecuatorianos, etc. Hay noticias, si se buscan, hay noticias de todas estas empresas que son referencias, que ya están contando los resultados que están teniendo a nivel de negocios, que al final del día eso es lo más importante, ¿no? Entonces, puede ser ya desde un punto de vista de un exportador o un productor que quiere vender más, o puede ser alguien que quiere posicionar su marca, etcétera, pero al final del día, o alguien que quiere bajar el costo de, por ejemplo, lo que nos exige un gran retailer para, o sea, tener las exigencias de inocuidad, etcétera, ¿no? Entonces, pero al final, algo importante es que están teniendo ya resultados de negocios. Y eso es todo lo que tenía. Les agradezco mucho por haber escuchado y ahora, si quieren, me voy para el lado del chat de las preguntas para ir contestándolas. Voy a tomar un minuto de agua nada más. Una pregunta de Claudia. Buenos días. ¿Este tipo de sistemas de trazabilidad puede adaptarse a muchos productores pequeños pensando en agricultura familiar campesina? La respuesta es sí. La plataforma está pensada para que todos los tipos de participantes, desde el gran retailer o la gran empresa CPG multinacional hasta el pequeño productor, puedan participar. Ahora, para poder participar, van a pasar dos cosas. Alguien tiene que tener un incentivo o tienen que tener un beneficio por participar. Entonces, la plataforma tiene un modelo comercial para que solamente pagan los que están consumiendo datos, no necesariamente los que están enviando datos. Entonces, si yo soy un productor de lechuga, un pequeño productor de lechuga, Walmart exige ahora que si le quieren vender a Walmart que participar de esta red. Si yo no le veo, yo como pequeño productor no le veo ningún beneficio, o sea, yo no voy a estar haciendo consultas de trazabilidad, no voy a estar diferenciando mi producto, no le voy a estar agregando una etiqueta, no estoy haciendo nada de todo eso, y solamente voy a estar cumpliendo con lo que exige Walmart, enviando los datos, yo no voy a pagar nada por participar de la red. Yo voy a tener que hacer una integración, o Walmart me va a ayudar a hacer esa integración. Hay otra pregunta que está muy asociada a esta, así que voy a aprovechar a contestarla. La integración puede ser desde sistemas, si yo tengo sistemas, o puede ser desde una aplicación móvil o desde una planilla Excel, poder enviar esos datos. O sea, hay distintas formas de conectarme y depende de mi nivel de tecnificación en mi organización, voy a utilizar o una u otra. Entonces, si yo soy ese pequeño productor que estoy enviando datos solamente porque alguien me lo pidió, porque soy el que inicia una cadena de suministro, pero yo no voy a consumir datos, yo no pago por participar. Ahora, el beneficio que voy a estar teniendo es que voy a poder seguir estar vendiéndole a Walmart, voy a cumplir con los datos y que voy a ahorrarme, si quieren, los llamados que me pueden hacer esos retailers y me dicen en 24 horas me tienes que decir esta etiqueta, qué lote pertenecía, etcétera, ¿no? Entonces, muchas de eso le toca hacerla a las cooperativas, no lo hace el pequeño productor, lo hace la cooperativa. Entonces, dependiendo de dónde nos paremos en la cadena de suministro, lo que tenemos que es encontrarnos en cuáles son los beneficios que voy a obtener. Pequeño productor también puede tener un modelo más parecido, depende del producto, pero más parecido al tema del café que vimos último, donde quizás poder mostrar en el tema del café, es impresionante, por cada dólar de café que nosotros pagamos, a la finca le llegan menos de 5 centavos de dólar. Entonces, una donación de la persona que quizás está
se está tomando un café en Starbucks y dona $1 más en Holanda, eso si eso le llega a la finca es muchísima diferencia, ¿no? Entonces, hay que entender cuáles son los incentivos para cada uno de los tipos de participantes. Voy a otra pregunta. Desde el punto de vista del productor, la plataforma sirve para ofrecer al mercado un producto específico y también para saber quién requiere dicho producto. Sí, la plataforma lo que nos permite es poder mostrarle a mostrarle a los eslabones siguientes de la cadena de suministro, ya sea un comprador, un consumidor final, un intermediario, lo que sea, cómo fue producido mi producto, o sea, cuál es la historia de mi producto. Y por otro lado, yo también puedo entender qué pasó desde mi lugar hacia atrás. Entonces, es poder tener información de los productos. Después, ¿qué hago con esa información? Son los distintos ejemplos que vimos antes. Puedo posicionar mi producto, puedo generar eficiencias teniendo visibilidad de lo que pasa. Si un retailer, o sea, esto es un tema de acuerdos, no es solamente de sistema, pero si yo puedo estar enviando mi producto y exportando mi producto. Eso llega a un puerto en Estados Unidos, por ejemplo, y ahí yo pierdo toda visibilidad. Ahora, yo le puedo decir al retailer, mira, yo te voy a mostrar cómo se produjo mi producto, te voy a dar completamente visibilidad de lo que pasa dentro de puertas adentro de mi empresa, pero con la condición de que vos me muestres hacia qué almacenes o en qué tiendas terminan mis productos. Y quizás con esa información ustedes pueden tomar mejores decisiones. Entonces, eso no depende solo del sistema, pero también depende de poder hacer acuerdos. El sistema es un habilitador, pero también permite hacer acuerdos, ¿no? ¿Cuál es el protocolo de levantamiento de información a nivel de producción primaria en el caso agrícola? Como dije antes, hay un montón de formas, o sea, lo que tiene esto es una API que me permite recibir datos, hay un formato que utiliza ciertos estándares, pero hay una flexibilidad enorme para enviar los datos de distintas formas. O sea, las implementaciones, para que tengan una idea, son implementaciones cortas. En un par de meses podemos tener una implementación, en 2, 3 meses podemos tener una implementación para poder hacer trazabilidad de un producto desde el retail, desde lo que pasa en el consumidor final hasta lo que pasa en el campo. Entonces, va a depender el nivel de tecnificación de cada eslabón. Normalmente al productor primario se les puede dar o una aplicación móvil o se le puede dar un formato específico de un Excel, o lo que se puede hacer es que directamente, por ejemplo, el camión, esto ha pasado, que el camión que pasa a buscar el producto tiene una aplicación móvil y ese es el que está cargando, o que la cooperativa que recibe es quien carga los datos. O sea, hay distintas formas no hay una única forma de hacer implementación. ¿Cuál es la interacción humana para leer la información de trazabilidad del producto, desde el nivel de comprador, desde el productor? Desde el nivel del productor, quien es quien crea los datos, genera los datos, como dije antes, distintas formas de cargar esos datos. Pueden ser súper automatizadas, conectándonos contra un sistema y automatizando todo el proceso, o cargando los datos manualmente. Hay distintas formas de hacerlo. Las búsquedas, depende del rol o para qué voy a hacer esa búsqueda. Tenemos esas pantallas para poder hacer búsquedas. Si yo soy quizás un comprador de un retailer o un importador, etcétera, yo puedo hacer esas búsquedas utilizando una aplicación web. O si soy un consumidor final, voy a querer leer con una aplicación linda en mi celular o una aplicación web, poder leer a partir de un QR. Va a haber distintas formas y va a ser dependiendo del caso de uso. ¿Cómo se asegura la confidencialidad de la información recolectada en la trazabilidad del producto? Es un poco la base tecnológica, ¿no? O sea, blockchain un poco lo que nos permite es eso, es tener datos que están encriptados, que solamente pueden visualizarlos quien los escribió, y la aplicación tiene un diseño que permite habilitar a mis socios de negocio, digamos, a los distintos eslabones. Yo autorizo quién puede visualizar los datos, ¿no? O sea,
Si quieren, después yo puedo pasar a unos links que explican un poco más la parte tecnológica, pero lo importante es eso, lo importante es los datos están encriptados y solamente pueden visualizar los datos quienes los crearon y quienes fueron autorizados. ¿Cómo se instala la infraestructura necesaria para poder crear registros de toda la traza de la cadena de suministro? ¿Cómo se justifica el financiamiento? Es como una membresía para ser parte de la red de IBM y esto me abre las puertas a más clientes. ¿Por qué es mejor que una base de datos normal, que es mucho más barata? Una base de datos normal puede ser hecha tal que tenga mismas características de edición o lectura de los registros. Son como 17 preguntas en una, así que ojalá contestarlas todas. ¿Cómo se instala la infraestructura? No hay que instalar infraestructura, esto es lo que se llama un software as a service, está en la nube. No es una membresía, pero es algo similar. Uno lo que hace es, sí, se hace miembro, digámoslo así, para facilitarlo. O sea, se paga un servicio mensual, solo si yo voy a consumir los datos, no si voy a estar enviando, eso es como expliqué antes. Quienes envían pero no consumen, no pagan nada, pero quienes están enviando y obteniendo valor de los datos, están consumiendo, están haciendo consultas o le están mostrando a sus clientes, son quienes pagan. El servicio puede costar desde, y voy a dar números abiertos, pero puede ser desde $100 mensuales si soy un pequeño productor, y en realidad no tan pequeño porque los tamaños de las empresas están dadas por IBM en Estados Unidos, así que imagínense que el pequeño productor para IBM en Estados Unidos no es tan pequeño acá. A unos, no sé, $10.000 si soy un Walmart y soy una multinacional y quiero obtenerlo en todos lados del mundo. Entonces, es la misma funcionalidad, pero está pensado para que uno pague en función del tamaño de la organización. Y el valor que voy a obtener va a estar dado en función de para qué lo estoy utilizando, ¿no? Yo conté el caso del productor de aceite de oliva, lo que está buscando es quizás competir con un productor de Italia, que son mucho más grandes, o de España, que son más grandes, pero que hacen blends de los aceites de oliva y que la calidad del producto no es la misma. Entonces, es un tema más de posicionamiento de marca y de marketing, que lo que están buscando es vendiendo más. Y ya hay varios casos que son públicos de, por ejemplo, Carrefour con su producto de pollo propio. Hay un caso de Pura Instantáneo, que también publicaron los datos de cómo aumentaron las ventas, los camarones en Ecuador, etcétera, que ya han mostrado cómo eso les ha aumentado las ventas. O sea, también por otro lado, las empresas que lo hacen esto por un tema de seguridad de los alimentos, lo que hay que evaluar es cuánto cuesta hoy ese proceso de inocuidad, hacer esas consultas, mantener todos esos procesos de auditoría versus poder automatizar todo eso y hacer eso en un par de segundos, o poder dar una respuesta ante un recall mucho más rápido y no tener un golpe de confianza del consumidor. ¿Qué otra pregunta ves? La diferencia con una base de datos tradicional. La gran diferencia con una base de datos tradicional es que la base de datos tradicional no está integrada contra el resto del ecosistema. Acá, como yo expliqué antes, no es solamente un tema tecnológico, sino hoy todas las empresas tienen bases de datos tradicionales. Cada empresa tiene su base de datos tradicional y cada una tiene su propio sistema con sus propios datos. La diferencia con una plataforma como esta es que lo que tendemos a hacer es hacer desaparecer esos hilos de información. Tenemos ahora datos que están compartidos entre todos los miembros, una sola fuente de la verdad, pero yo puedo confiar en ese dato aunque no lo haya escrito yo. Y eso es una característica que nos da blockchain con su inmutabilidad de los datos. Entonces, eso es el gran diferencial. Y si pensamos que esta no es una solución que yo tengo que tener toda la infraestructura para poder, y no tengo que desarrollar una aplicación desde cero, sino que ya está todo eso desarrollado. La verdad es que no es más barato tener una base de datos tradicional, sino que esto es una forma mucho más barata de poder empezar y obtener valor mucho más rápido. Ahora, lo que sí podría pasar es que IBM haga una plataforma con una sola base de datos tradicional y le digamos a toda la industria de los alimentos, todos confían en mí. Yo no voy a modificar los datos, confían en mí. Pero la verdad es que eso ya ha existido antes y no ha funcionado. Cada empresa quiere tener su propio sistema de trazabilidad
y no se obtiene toda esta, o sea, lo que estamos eliminando acá es la necesidad de confiar en un único actor, porque la verdad es que en la práctica no termina pasando y cada uno quiere tener su propio sistema para poder contrarrestar, etcétera, ¿no? Espero que haya contestado. Me quedan pocas. Buenos días, ¿cuáles son los requerimientos tecnológicos mínimos, hardware y software? ¿Cuánto sería el monto de inversión? Yo creo que ya contesté la mayor parte de esa pregunta. De hardware y software, depende de lo que queramos hacer, ¿no? O sea, esta es una aplicación que es un software as a service, o sea, yo no necesito tener ni servidores ni nada instalado en mi empresa. Voy a acceder a esa aplicación mediante es una página web o un dispositivo móvil. Después, si yo quiero, dependiendo del nivel de tecnificación, si yo quiero agarrar y agregar sensores para poder mandar datos de, no sé, de cadena de frío, etcétera, también lo puedo hacer y eso obviamente va a aumentar la inversión. Si yo quiero diseñar una aplicación móvil bonita para que mi consumidor final vea la historia del aceite de oliva, también lo voy a hacer y eso va a quizás cambiar el monto de la inversión inicial. Pero estamos hablando de proyectos que son bien chicos. Como dije antes, son proyectos que duran poquitos meses y la parte más grande de la inversión, digamos, es la que hicimos nosotros, que fue montar la red y montar toda la aplicación. Ahora los proyectos consisten en integrar el sistema que tengan ustedes para poder enviar datos a esta plataforma y poder utilizarlos. Martín, esta traseada maneja costos en toda la cadena, desde el productor hasta el consumidor. No sé si entiendo la pregunta. Maneja datos desde el productor hasta el consumidor, ¿no? En ese caso, están los datos. Los datos son los que decida cada actor compartir, ¿no? O sea, normalmente datos de costos no se comparten en la plataforma. Son datos más orientados a la trazabilidad. Puede ser que para algún caso de uso tenga sentido y uno quiera subirlos y se debería poder, pero la mayoría de los casos tienen que ver más con datos de trazabilidad. Y esta es la última pregunta. Comprendo el tema de inmutabilidad de los datos. Creo que es una continuación de la pregunta anterior del tema tecnológico. Comprendo el tema de la inmutabilidad de los datos en esta tecnología, pero si datos son falsos de origen, ¿cómo se aseguran que esto no suceda? Está claro, sí. O sea, esta plataforma no va a resolver todos los problemas de la industria. O sea, si los datos son falsos del origen y cumplen ciertas verificaciones tecnológicas, que son las que va a chequear el sistema, esos datos van a continuar. Que es lo mismo que pasa hoy. Si yo soy un retailer y espero, yo hoy le estoy pidiendo a mis proveedores que me envíen ciertas informaciones y los guardo yo en mi sistema. Si los datos son falsos, los que me envían en el origen, no lo puedo saber y voy a estar guardando en mi propio sistema datos que no son verídicos. Lo que me va a permitir esta tecnología es verificar que los datos fueron enviados por quien dice que fueron enviados, que los datos no fueron modificados después, que ante un problema no fueron modificados, que los datos si dijeron que los transportaron a una determinada temperatura, después no se modificaron el día que haya un problema, o si me dicen que estos eran los que pertenecían a un lote y estos no, después ante un problema no pueden ser modificados, o sea, toda esa problemática, pero no resuelve todas las problemáticas. Hay otras tecnologías y hay procesos que pueden ayudar a eso. En tecnologías puede ser, no sé, agregar dispositivos o automatizar cosas para que no haya tanta interacción humana, puede ser por un lado, o puede ser agregar al proceso que alguien venga y mida, o sea, separation of duties, que haya distintos actores con responsabilidades encontradas que controlen. Pero sí, no todo se resuelve por un sistema. Por eso yo antes dije que que esto sea por blockchain no es lo que resuelve todo, sino que es una parte fundacional y es importante, pero en realidad para poder hacer una plataforma que sea robusta se necesitan un montón de capas distintas que ayudan. Y va a resolver una serie de problemáticas, no necesariamente todas las problemáticas de la industria, para eso va a haber que combinarlo con otras tecnologías o con otros procesos, ¿no? Y esa es la última pregunta que tenía. No sé si va a aparecer alguna más.
Bueno, terminamos unos minutitos antes. Si nadie más tiene una pregunta, muchísimas gracias a la NSA y a todos por escuchar. Y bueno, ojalá que todos se mantengan saludables y estén bien. Muchas gracias.